¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me escucha bien? Hola Jimmy, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, a quienes Muy bien. hacen un café con JJ. Por Parece cierto, corresponsal en la asamblea usted, oiga. por cierto, si yo tuviera una hija, yo tengo tres varones, también le pusiera Alondra. ¿Ya vio? Oh, me gusta eso. Está bien, lindo nombre. Asambleísta, estamos a pocos minutos ya. Lo que pasa es que usted y yo y acá sabemos todos que la hora ecuatoriana es sagrada, ¿no? Es una hora después. Pero bueno, más tarde, más temprano, se inicia el juicio político por 6 causales contra el doctor Celi. La gran pregunta es, ¿usted cree que la Asamblea se pondrá de acuerdo, sobre todo con la primera causal, que dice relación con la legalidad o no del ejercicio de su cargo? No sé si es específicamente así, pero por ahí va, ¿no? Sí, Arrogación de bueno, funciones, efectivamente. más o menos, creo que será. A ver, Jimmy, efectivamente esa es la primera causal. Ujú. Yo creo que el Ecuador entero vio algunos hechos que son determinantes en ese elemento, en ese causal. El primero, por ejemplo, todos vimos cómo rompía un acta de notificación, es decir, él sabía que le estaban notificando. Y no solo eso, hay las pruebas testimoniales que recibió la comisión. Las pruebas testimoniales de Polit, que él dice que él era el contador el 25 de mayo del 2017 y por lo tanto él tenía toda la legitimidad y la legalidad para poder llevar adelante las acciones de personal, que en efecto las llevó. La acción 913, la acción 914 y la 915. Esas tres acciones de personal, si bien es cierto, no existen las originales, pero existen las compulsas, certificadas por la propia Contraloría General Ujú. del Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los elementos? ¿Los guardamos bajo el tapete? ¿Los seguimos ocultando? ¿Los seguimos negando? ¿O le decimos realmente la verdad al pueblo ecuatoriano? Entonces, yo creo que no hay a dónde perderse. La verdad es una sola. Eso tiene que ser uno de los elementos, por lo menos, que se investigue en el ámbito jurisdiccional. Y ojo, aquí no estamos queriendo hacer que se caigan los trámites o los procesos que lleva adelante o que firmaron en un momento determinado la Contraloría o el Contralor, el pseudo Contralor, señor Celi. Eso tendrá que ser determinado en el ámbito jurisdiccional. No es la Asamblea una sede jurisdiccional, eso tiene que ser trasladado al ámbito jurisdiccional para que sean los Ujú. jueces los que determinen la validez de los actos administrativos de este personaje que hoy tiene que responderle al país. Es decir, bueno, independientemente de eso, igual hay otras 5 causales que podrían ser acogidas por los asambleístas. Mi pregunta es, ¿se puede en un juicio político con 6 causales, que creo que son, censurar al Efectivamente. funcionario por 2 o 3 nada más? Sí se podría, pero a ver, al final esos son elementos, estimado Jimmy, esos son elementos de convicción que sustentan el proceso de juicio. Al final del día, la causal para la censura de este funcionario es una sola, y es lo que dice y reza el 131 de la Constitución. Es precisamente el incumplimiento en sus funciones la causal de censura al final del día. Es decir, todo esto configura una sola causal. Y la causal que determina la Constitución es precisamente el incumplimiento de sus funciones al frente de este órgano de control. Claro, Entonces, esa tiene que ser la moción. claro, incumplimiento de funciones, pero ya es un poco reconocer que sí estamos en funciones. Me disculpe si me pongo como abogado del diablo, pero eso se No, puede debatir ahí, en la asamblea. y está muy bien, porque eso ha sido cuestionado. Es decir, ¿cómo le Ujú, vamos a llamar a juicio político a un funcionario que supuestamente nunca fue, y ujú. efectivamente no fue contralor legal y legítimamente Claro. a través de un acto administrativo? ¿Por qué? Porque precisamente le indujeron a cometer un error al señor Trujillo, que es más, él reconoce que cometió un error. Al final reconoce que cometió un error con Celi. Pero todos los elementos que derivaron precisamente un hecho que pudo que puso de duda un acto administrativo, precisamente le indujo al final, 2 años después, al Trujillato a poder tomar una decisión y santificarlo a Celi. Es decir, pero por eso mismo le estamos llevando a juicio político, porque Celi nunca tuvo un acto administrativo, él estaba de contralor por un acto de fuerza. Ya. Y al final, 2 años después, Trujillo lo santifica y Ujú. por lo tanto ahí asume legalidad y por lo tanto hay que determinar que todos esos elementos que conllevaron a ese acto que lo hizo el transitorio, precisamente tienen una serie de cuestionamientos de legalidad y de legitimidad. Ujú. ¿Y usted cómo ve el ambiente en la asamblea? ¿Usted lo ve un poco más que apunta
bueno, el ambiente ahorita es cero ambiente, pero digo, ya cuando toque votar, ¿usted cómo ve a los bloques? Todos han dicho lo mismo, ¿no? Salvo uno es que, como usted es el principal interpelante, ha sostenido que van a censurarlo. Los otros todos han dicho, vamos a esperar, vamos a escuchar, y eso es lo que hace prever que no será por las 6 causales. ¿Cómo ve usted a los diferentes bloques frente al juicio político? Mire, Jimmy, yo esperaría que exista unanimidad, así como existió, digamos, para el llamamiento a juicio político. Hubo unanimidad en todas las bancadas. Aquellos que cuestionaban, digamos, el error que cometió el presidente de la comisión, eso fue subsanado precisamente gracias a la ley orgánica de la función legislativa. Hoy ya el cuestionamiento ya no va por los temas de fondo, sino va por los temas de forma. Ahora cuestionan algunos actores políticos de dónde viene el juicio político, es decir, estamos cuestionando el de dónde y no estamos cuestionando los temas de fondo, el qué, el quiénes estuvieron detrás de los actos, el qué es lo que derivó este proceso de juicio político. Entonces, nuevamente estamos viendo o tratando de llevar el debate hacia el cuestionamiento de que son los correístas los que proponen el juicio político, y al final del día lo que se tiene que comprobar es precisamente el incumplimiento en funciones de Celi. Entonces yo no pensaría que nadie en su sano juicio va a votar en contra de una moción en el cual recoja precisamente todos esos elementos de convicción que ya los expuse durante más de 3 horas en la Comisión de Fiscalización, y que hoy con un tiempo más limitado lo voy a volver a hacer. Voy a develarle al país precisamente quién es el verdadero Pablo Celi y cuáles son las trafacías que están detrás de sus actos. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo le va? Buenos Hola, días. Alondra. Asambleísta, estaba leyendo algunos artículos y se decía, bueno, usted es el primer interpelante, pero veía que Fernando Villavicencio había dicho que días atrás habían llegado a un acuerdo para que un asambleísta de Creo también compartiera esa responsabilidad, pero que no, que ustedes no respetaron ese acuerdo. ¿Había acuerdo o no? A ver, yo le sigo con total transparencia. Yo le pedí a nuestra coordinadora de nuestra bancada, y hablé incluso con algunos coordinadores de las otras bancadas, ¿para qué? Para que ellos, las otras bancadas de la Asamblea Nacional, se pongan de acuerdo en el nombre de otro interpelante. Y resulta que al final del día no se pusieron de acuerdo. Había por un lado el asambleísta de Creo, los asambleístas de Creo que planteaban a Diego Ordóñez. Había por otro lado el asambleísta de Pachacuti que planteaba a Mario Ruiz. Es decir, nunca se pusieron de acuerdo. Y yo tenía la premura de los plazos. Yo no quiero echarle la culpa a ninguna secretaria. Había que notificarle a Celi con 72 horas, por lo menos con 72 horas de anticipación, de quiénes iban a ser sus interpelantes. Y tomé una decisión. Yo no podía esperar, digamos, que no se pongan de acuerdo las bancadas, y tomé la decisión de colocar a nuestra compañera, una mujer brillante, también valiente, compañera Viviana Veloz, al frente también de esta interpelación, de este juicio político de nuestra bancada, la bancada de UNES. Ahora, asambleísta, es que me quedo sorprendida con los titulares. Bueno, no sorprendida, la verdad es que era de esperarse. Pero la verdad hay un titular que dice el pleno bajo chantaje correísta. ¿Cuál es el supuesto chantaje? Ajá, en el Expreso. Yeah. El pleno bajo chantaje correísta. Ajá, ¿cuál podría ser? Sí, ¿cuál podría ser ese chantaje? Hay un artículo, o sea, está el reportaje en el Expreso. Ahí está, se lo puedo mandar en el link ahora mismo. ¿Cuál sería el supuesto chantaje? Porque hablan de usted, de cuál es el tema del juicio, e incluso hay una parte exactamente que era la que estaba leyendo, que decía, con 2 correístas a cargo, no lo mencionan en todo el reportaje, correístas a cargo, el juicio político se centrará sobre todo en lo que para Lloret ha sido la acusación estrella, la supuesta arrogación de funciones de Pablo Celi. ¿Pero eso es de un editorialista o del diario? Es del diario. Ya. ¿Me puede decir qué chantaje, bajo qué chantaje correísta está para poder entenderlo? Aquí estamos ante la verdad de los hechos, aquí no hay ningún chantaje. Nuevamente insisto, la calentura no está en las sábanas. Ahora ya como ya no lograron, digamos, que se caiga el juicio político, entonces ahora están cuestionando el origen, de dónde viene el juicio político, cuando los temas de fondo y lo que le interesan a la audiencia de JJ, a los que nos están mirando y escuchando a través de este medio de comunicación, es precisamente quiénes son los integrantes de la lista de Celi. Eso es lo que le preocupa a la gente. ¿Qué hicieron para poder favorecer y desvanecer centenas de millones de dólares en glosas
Y sobre todo, ¿sabe qué es lo que le interesa a la gente? No le interesa de dónde viene el juicio político. Lo que le interesa a la gente es cómo vamos a recuperar esos dineros que son del pueblo ecuatoriano. Por eso, yo al final de este proceso voy a pedir en mi moción que se recoja precisamente todo el expediente y todos los elementos que salieron dentro de este juicio político. ¿Para qué? Para que sean las autoridades jurisdiccionales las que tengan que definir la legalidad de los actos de CELI, para que tengan que definir la lista de CELI, quiénes son los integrantes. Aquí hay algunos elementos importantes que fueron develados al país. Aquí salieron glosas de Claro por $111 millones, salieron glosas de la Junta de Beneficencia de Quil, salieron una serie de elementos de glosas caducadas o de procesos caducados, como el tranvía de Cuenca, por ejemplo. Todas esas cosas son las que tienen que salir a la luz el día de hoy. La verdad es una sola, estimada Alondra, y no pasa por cuestionar de dónde viene el juicio político, sino por sacar a la luz precisamente las capacidades. Cuidado, nos perdamos en la forma por el fondo. Lo que le interesa a la gente son los temas de fondo, no lo que los titulares que ya estamos acostumbrados lo dicen todo el tiempo, sobre todo de algunos grandes medios de comunicación. Y solo, no es por ser redundante, solo para que dejarlo claro, ¿por qué arrogación de funciones y no destituir por incumplimiento de funciones, que es lo que dicen algunos de otras bancadas? Me fue. Al final del día tiene que haber una sola razón, un solo causal, que es el incumplimiento de funciones. No se lo puede censurar, ojo, no se lo puede censurar a CELI por arrogación de funciones, por delincuencia organizada, no. Al final del día, la Constitución establece un solo causal, que es el incumplimiento en las funciones, es el artículo 131 de la Constitución. Cualquiera que diga lo contrario está equivocado. Es decir, a CELI, al final del día, hoy, en este pleno de la Asamblea Nacional se le tiene que censurar por el incumplimiento en sus funciones. Todo este esquema de corrupción ha derivado precisamente en eso. Asambleísta, Omar Jaén le saluda, buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Sí me escucha, asambleísta? ¿Cómo ha estado? Omar Jaén le saluda. Está solo, Hola, está solo, gusto, buen día. Está solo en el pleno, por lo visto todavía, ¿no? Hola Omar, buen día, qué gusto saludar. ¿Está solo en el pleno, digo, por lo visto, o no? ¿O ya hay gente? A ver, ya se van acomodando. Bueno, unos cuantos, bien horario ecuatoriano, bien horario ecuatoriano. Sí, pues ahí no es que arranca con lo que haya, pues tiene que haber quórum. No. Asambleísta, ustedes como bancada de UNES han conversado con bloques para la votación de hoy, o sencillamente esperarán que cada uno se manifieste tras las intervenciones en el pleno. Bueno, yo esperaría que a través de la presidencia de la Asamblea se nos convoque a los diferentes coordinadores de las diferentes bancadas y por supuesto como interpelante para poder poner a punto lo que puede determinar en la moción de censura y por supuesto darle sobre todo el debido proceso a este juicio político que sin duda tiene en vilo al país entero, ¿no? Pero entonces hasta el momento no se han sentado, no han levantado el teléfono para conversar con Pachacuti, con Izquierda Democrática, ¿no? ¿No lo han hecho? Yo no lo he hecho, estimado Omar. Yo esperaría que ojalá a través de la presidenta de la Asamblea Nacional, ojalá el liderazgo de la presidenta de la Asamblea logre por lo menos tener la posibilidad de reunirnos todas las bancadas, los coordinadores de las bancadas y poder definir lo que será la puesta en escena, digamos, de este proceso de juicio político y, por supuesto, poder al final del día tener una causa común, que es la censura de este funcionario, ojalá por unanimidad. Ok, la última interrogante, ingeniero, para que ya vaya a tomar puesto en su curul. A ver, ¿es real lo que ciertos medios han salido ya a cobijar al señor Villavicencio? ¿Es verdad que UNES, Pachacutic y Izquierda Democrática se lo quieren papear a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización? Mire, yo creo que pasando este proceso de fiscalización, me parece que es pertinente, porque ya dentro de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí se establece precisamente la observación y la sanción de ciertas negligencias dentro del proceso. Y eso está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Simplemente hay que hacer cumplir las leyes, para eso están, para que se cumplan. Y conforme el debido proceso se tendrá que establecer, digamos, los diferentes elementos que conlleven precisamente
una actuación negligente, que yo no veo otra palabra, una actuación negligente, él dice de la secretaria, pero ahí hay una responsabilidad directa de quien preside la comisión. Y tendrá que ser conforme el debido proceso y conforme el artículo correspondiente a la ley orgánica de la función legislativa, me parece que es el 24 o el 26, tendrá que ser revisado ese acto. Oiga, y ya están coordinados el influjo psíquico, porque supuestamente el juicio iba a ser dirigido desde Bélgica hoy día, por ahí dijeron. Y aquí iba a traer el control remoto para hacerlo, para dirigirlo desde acá, desde mi curul, y conectarme telemática y telepáticamente con el MASHE. O sea, por Dios, el juicio político hay que llevarlo con altura, como se merece el pleno de la Asamblea Nacional. Al menos yo no me presto para ninguna payasada y para ninguna forma distinta que no sea la el debido proceso, la exposición de los causales y al final del día censurar la serie. Asambleísta, para regresar a algo que dijo usted en la mitad de la entrevista, usted dijo que hoy se va a saber quién es Pablo Celi y cuáles son las trafacías que estaban atrás, ligando esto a que va a hacer el anuncio de algunos nombres de personas que han tenido que ver supuestamente en lo que se ha llamado pues una red de extorsión o como se lo deba llamar, y eso yo no soy fiscal para ponerle nombres. Pero ¿usted va a revelar cosas que no se saben? Bueno, en este proceso de juicio político yo me voy a referir, digamos, a las causales que se establecen en el proceso de juicio político. Eso dice la ley orgánica de la función legislativa. O sea, si esperan algún otro elemento nuevo, bueno, lo que ha salido a la luz en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y yo tengo que darle forma y el debido proceso. Aquí se tiene que llevar adelante un proceso de juicio político conforme a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. Y la ley orgánica de la función legislativa establece que yo tengo que referirme precisamente a los causales que motivaron el juicio político, y eso es lo que voy a hacer. Insisto, yo no me presto para ningún show, para ninguna payasada. Eso hay que dejarle a aquellos que están acostumbrados a jugar ese papel. Yo creo que hoy, y quizás esta frase es importante, estimado Jimmy, porque quienes toda la vida han cumplido un papel de denunciólogos van a terminar hasta el último día de su vida cumpliendo ese papel de denunciólogo. Pero hay los otros políticos que cumplimos el papel de interpelantes. Y el papel de interpelantes lo cumpliremos hasta el último día de nuestras vidas. El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar y poner de lado de la historia a cada uno de los personajes, a los denunciólogos y a los verdaderos interpelantes. Gracias, ingeniero Juan Cristóbal Llorera, asambleísta de UNES. Hoy inicia el juicio político contra el doctor Pablo Celi, ex contralor del Estado. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias a la audiencia. Un abrazo fraterno, estimado Jimmy, a quienes hacen un café con J.